el lugar donde estaban hasta tembló y empezaron a hablar nuevas lenguas. En ese momento que la iglesia nace y que los apóstoles, los discípulos de Jesús, son de alguna manera, reciben de parte de Dios una unción de poder. Porque quiero decir esto: cuando Jesús, después de resucitado, se le aparece a los discípulos, ¿se acuerdan lo que hizo? ¿Qué hizo? Bueno, comió. Con respecto al tema, ¿qué hizo? Sopló. ¿Y qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿empezaron a hablar en lenguas? No. Eso sucede 50 días después, más o menos. Pero habló, sopló y dijo: recibid al Espíritu Santo. Y créame que aunque el día de Pentecostés, sobre todo en Pablo, que es el que más se narra en la escritura después del día de Pentecostés, que era el que predicaba, que era el que dijo que 3,000 personas y que bautizó, más habla de Pedro al respecto. Pero los apóstoles, los discípulos, a partir de ese momento en que Cristo sopla sobre ellos, su vida cambió. Ya no titubeaban. El día que Cristo muere, ¿se acuerdan lo que hicieron? Se fueron y se encerraron, se escondieron, tenían miedo, ya mataron a Cristo, ahora enseguida vienen por nosotros. Tuvieron mucho miedo, pero ahora esos 40 días que Jesús estuvo en ocasiones, porque ya no fue diario, estuvo en ocasiones con ellos durante los siguientes 40 días. En el día 40 está con ellos en el monte y asciende al cielo. Los discípulos se quedan viéndole hasta que lo pierden de vista, y ahí en adelante, cuando Jesús les dice o les da la orden que tienen que regresar a Jerusalén y tienen que estar ahí hasta que la promesa haya venido sobre ellos, y ellos obedecieron. No tuvieron el temor que habían tenido en cuanto Cristo murió. Ya no actuaron en temor. Hace ratito oraba: Señor, reprendo todo temor, reprendo toda duda, toda incertidumbre, lo reprendo, porque sabe, eso nos detiene. Si hay algo en nuestra vida que nos puede detener a poder dar pasos en fe, es temor, duda, lo desconocido, cambios, cosas que no entendemos, y lo hacemos con temor. Pero ¿sabe? Por eso Jesús prometió mandar al Espíritu Santo para estar con nosotros, para enseñarnos, para empujarnos, guiarnos, para abrir las puertas. Si somos sensibles al Espíritu Santo, nosotros vamos a entender cuando una puerta es abierta y vamos a entender cuando la puerta es cerrada. Vamos a entender cuando tenemos que caminar y vamos a entender cuando tenemos que parar, cuando tenemos que hablar y cuando tenemos que callar. Y aún la Biblia nos dice que hay un tiempo para todo. La cosa es, ¿entendemos, discernimos los tiempos? ¿O es por eso que a cada ratito la estamos regando? Porque no sabemos cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Y parece que estamos alrevesados. Cuando debemos callar estamos hablando, y cuando debemos mantenernos callados, ahí sí queremos hablar. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos y sopla sobre ellos, algo sucede en sus vidas. Compartí en esta mañana, y lo quiero mencionar brevemente, cuando una persona entrega su vida a Cristo, cuando Cristo entra al corazón del hombre, de la mujer, cuando Cristo entra y perdona el pecado de las personas, su vida cambia. Su mentalidad cambia, su manera de hablar cambia, su manera de caminar cambia. Toda su vida empieza con un cambio de parte del Señor. Y en ese momento también nos convertimos en el templo del Espíritu Santo.
Y esto lo quiero decir de esta manera y dejarlo tan claramente, porque a veces cuando estamos entonces en búsqueda de el bautismo del Espíritu Santo, pensamos que es algo que va a venir de afuera hacia adentro, de allá hacia acá. Y sabe, no es así. Cuando somos templo del Espíritu Santo, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En el templo, en uno. Entonces el Espíritu Santo lo que tiene que hacer es manifestarse a nosotros. Me gusta usar las palabras que Cristo usó en aquella gran y solemne fiesta, que se levanta entre la multitud y a voz alta Él grita y dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando somos templo y cuando el Espíritu Santo está en nosotros y cuando lo entendemos y cuando vivimos de acuerdo a la palabra, lo que hay aquí como un río brota, corre, palabras fluyen, milagros fluyen, dones fluyen y empezamos a movernos en lo sobrenatural del Espíritu Santo y no en nuestra fuerza. No en nuestra fuerza. Porque es Cristo en nosotros, es la promesa del Padre que ha enviado a nosotros la iglesia, el Espíritu Santo, que en las últimas semanas hemos visto que Él prometió mandar el Espíritu Santo para ser consolador, para ser el ayudador, para ser el guiador, para enseñarnos todas las cosas, para recordarnos todas las cosas, para dirigirnos. Dice que estaría con nosotros, dice que estaría en nosotros, y todo esto lo leíamos de Juan 14 a Juan 14 a Juan 16. Toda esta enseñanza ahí la encontramos. Cristo hablando, enseñándole a sus discípulos esto. Y en el día de Pentecostés empezamos a ver el cumplimiento de esta enseñanza en los discípulos. La última enseñanza que tuve aquí fue de que Jesús les dijo a sus discípulos de hace 15 días. Jesús le dice a los discípulos: tengo muchas más cosas que decirles, pero ahorita no las entendería. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando llegó el día de Pentecostés y cuando de alguna manera u otra ellos pudieron ver lo que jamás se había visto. Preguntaban esta mañana, cuando todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, era algo que no se había visto antes. Era algo que no estaba escrito en la historia. La gloria de Dios había bajado a los templos. La gloria de Dios había bajado a los tabernáculos. Sí. Pero que la gloria de Dios hubiera bajado, entrado, tocado al templo del Espíritu Santo, eso nunca se había visto. Porque ahora el Espíritu Santo no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora el Espíritu Santo habita en este templo que somos tú y yo. Y ahí es donde Jesús quiere moverse en la iglesia. Ahí es donde Jesús quiere aún moverse fuera de la iglesia. Ahí es donde Jesús quiere usarte a ti y a mí según el llamado, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros afuera de la iglesia, alcanzando personas y que pueda haber señales, milagros y prodigios. Entonces, día de Pentecostés, la iglesia se estrena, la iglesia nace, la iglesia conoce realmente el poder del Espíritu Santo. Hay iglesias al día de hoy que niegan la obra del Espíritu Santo, sí las hay. Hay iglesias que dicen que ese tiempo de poder del Espíritu Santo, manifestaciones y aún lenguas, se quedó atrás en el pasado. Hay iglesias que eso creen y que eso enseñan. Déjame decirte que la palabra me dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo, y lo que Él tuvo para la iglesia entonces, para esa iglesia que nació el día de Pentecostés, lo tiene para la iglesia de hoy, lo tendrá para la iglesia de mañana, hasta que Él venga por esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. El bautismo en el Espíritu Santo, el fuego,
¿Cuántos quieren fuego? Aleluya. El fuego. El deseo más grande de mi corazón es que todos, que cada uno de nosotros podamos ser revestidos del poder de lo alto, así como pasó el día de Pentecostés. Eran 11 discípulos los que estaban presentes. Con ellos, dice la palabra al leer, que aproximadamente había un total de 120 personas que estaban unánimes en un mismo sentir y orando. ¿Qué estaban haciendo? Unánimes en un mismo sentir y orando. ¿Qué estaban haciendo? Unánimes en un mismo sentir y orando. Si tú te sientes como el llanero solitario y tú dices, sí, yo quiero servir al Señor, pero yo quiero estar solito, ahí hay un problema. Porque el Señor no ha llamado a nadie a ser un llanero solitario. El Señor incluso cuando los mandó a trabajar, los mandó de dos en dos. Algo hay en la unidad. Y Jesucristo, orando delante de la muchedumbre, le dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo uno somos. No quieras comerte el pastel tú solito. A mí también me gusta el pastel. Lo que sí creo es que Dios tiene dones, ministerios individuales para cada uno de nosotros. Pero cuando dos se juntan, hay más poder. Cuando tres se juntan, hay más. Oye, hermano, cuando son 10. Y sabe, aquí somos más de 10. Y aquí somos más de 100. Y somos más que 300. El pueblo en Salamanca va creciendo. Y cuando el pueblo está unido en un mismo sentir, en oración, cosas tienen que suceder. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego, ¿cuál es su significado? ¿Qué diferencia hay entre tener el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego? Ya hablé un poquito de ello. Aceptamos a Cristo y somos templos del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí. ¿Qué diferencia hay entre eso y ser bautizado con el Espíritu Santo? Que llega el fuego y nos prende. Y cuando estamos prendidos, ¿quién nos puede detener? Y si nos mantenemos pegaditos a Jesús, ese fuego no se apaga. Ese fuego arde más y más. ¿Cuáles son las señales que se manifiestan al ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Para qué se necesita ese bautizo en la vida del creyente? ¿Qué le impide al creyente recibir el bautismo del Espíritu Santo? Eso de hablar en lenguas, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Se ha hecho usted esas preguntas? ¿O se las han hecho? ¿Y qué ha contestado? ¿O qué piensa al respecto? Pues eso, cuando empiezan a hablar en lenguas, pues, hasta miedo me da. La palabra bautizo viene de la palabra griego baptizo, que significa inmersión. Cuando uno es bautizado, uno es sumergido, uno es metido dentro de. No es algo superficial, es algo que completamente cubre a la persona. Y de eso se trata el bautismo en el Espíritu Santo. No nada más estar ahí medio sancochado, sino estar bien metido, estar completamente dentro de. Leemos en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde?
al desierto. Al desierto. 40 días, ayuno, oración, que se resume en preparación. Y yo pregunto, ¿cuántos están preparados? Hay que prepararnos, porque cuando el Señor nos llama, no se trata nada más de enchilame otra. Somos llamados a algo, a una cosa específica, a una cosa que requiere poder, requiere disciplina, requiere obediencia y requiere sujeción a Dios. Y cuando Cristo va al desierto, va para ser preparado. Dentro de esa preparación pasa un tiempo incluso de tentación, libra la tentación, habla, declara la palabra, se levanta, y cuando Él regresa de ese tiempo, regresó listo. ¿Cuántos listos hay aquí? El versículo 14 de Lucas 4 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. ¿Sí notó lo que leíamos hace un momento? Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego en el 14 leemos y dice: Jesús volvió ahora en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es estar llenos, otra cosa ahora es tener poder. Y necesitamos poder. No nada más basta con estar lleno, necesitamos el poder. Haga de cuenta que tenemos gasolina, hay mucha gasolina, pero si no hay un cerillazo que le pueda echar a la gasolina, se va a prender, se va a manifestar, va a haber un poder ahí, no va a haber nada. Necesitamos ese cerillito, necesitamos el poder, necesitamos que Dios prenda nuestra vida con ese poder del Espíritu Santo. Cuando Cristo regresa, entre tantas cosas que Él vivió, tuvo que enfrentarse a los fariseos. Tuvo problemas con ellos. Tan es así que en una de esas, o incluso varias veces, les dice: fariseos, ay. Cuando yo leo un pasaje de esos, el versículo que dice así, antes de leerlo le digo a la gente: ¿a usted le gustan las palabras de Jesús? Y pues la mayoría dicen: amén. Bueno, Jesús les dijo fariseos hipócritas, y la gente dice: se tuvo que enfrentar con situaciones difíciles. Mire, la vida de Cristo, a pesar de haber ido al desierto, a pesar de ser lleno del Espíritu, a pesar de tener el poder del Espíritu Santo, a pesar de todo lo que Él hizo, se enfrentó con muchas situaciones difíciles en sus 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra. Mirábamos en esta mañana que cuando va al huerto de Getsemaní a orar con sus discípulos, su oración fue: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, pues que no tenga que llegar a la cruz. Pero terminó diciendo: hágase tu voluntad. Hay cosas que vamos a vivir, va a haber cosas muy agradables, pero créame, vamos a pasar tiempos desagradables. Ahí sí no hubo ningún amén. Y medio perdieron la sonrisa. Pero Cristo sigue estando con nosotros. ¿Sí? Los primeros cristianos que fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo y fuego, lo leemos ahí en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Repito, esto nunca se había visto. Y de repente salen estos 120 del lugar donde ellos estaban congregados y salen hablando en lenguas, y la Biblia sigue narrando lo que pasa, que había gente de todos lados, y empiezan a mencionar ciudades y aún países de donde había gente ahí. Y cuando ellos salen, la gente se quedaban, bueno, algunos se burlaron. ¿Se han burlado de usted? ¿Sí? ¿Qué le han dicho? Ya. No.
¿Para qué lo hago que se ponga triste? Pero se burlaban de ellos. Ya, mira esto nada más. Andan pero ya hasta las chanclas, hasta atrás. Pero hubo otros que al escucharlos decían: espérame, ese que es Galileo está hablando mi lengua, está hablando en mi idioma y está glorificando a Dios. Oh. Y la gente fue tocada. Algo sucedió ese momento. Ese Pedro que días antes se había escondido porque pensó ser el siguiente que iban a morir, a matar. Ese mismo Pedro ahora, el día de Pentecostés, se levanta y en su prédica, una de las cosas, y que era un punto tan delicado, tan sensible, el nombre de Jesús. Porque para muchos mataron a Jesús y se acabó la amenaza. Mencionar el nombre de Jesús era algo tan delicado. O sea, nadie lo hacía. Y de repente Pedro se levanta y dice: y aquel Jesús que ustedes mataron. ¡Ah! Dígame si no había algo en Pedro que lo cambió, que lo transformó. Sí. ¿Y qué lo hizo? Espíritu Santo. Esa llenura, ese poder, ese bautismo de Espíritu Santo en la vida de Pedro. Marcos 1:8 leemos: yo a la verdad os he bautizado con agua. ¿Quién está hablando? Juan. Pero él, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. La diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser bautizado con el poder del Espíritu Santo es que los que no han sido bautizados en el poder del Espíritu Santo no han recibido la promesa. Tienen el Espíritu, mas no tienen la promesa. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Se les apareció, les sopló y ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Pero cuando él iba a partir al cielo, ¿qué les dijo? Ahora regresen a Jerusalén y quiero que estén allí hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. ¿Diferencia? Está uno lleno del Espíritu, pero la promesa del Espíritu en uno es manifestado en poder, es manifestado, y primera manifestación de ellos son lenguas. Lenguas. Podemos leer en Efesios 6:10, donde nos habla de que es necesario vestirnos con la armadura de Dios. Parte de esa armadura, hermano, es estar cubiertos con Espíritu Santo. Estar protegidos, tener esa fortaleza en nuestra vida. Dice la palabra: vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, déjenme mencionarle rápidamente algunas señales que se manifiestan al ser bautizado en el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es una, Hechos 2:4. Hablar en otras lenguas es otra. Lo podemos leer, no tengo el tiempo, apunte las citas. Hechos 2:4, Hechos 10:46, Hechos 19:6. Hay que empezar a magnificar a nuestro Dios a través de las lenguas. Hechos 10:46, Hechos 2:11. Empiezan a profetizar cuando son bautizados con el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:18, Hechos 19:6. Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
para los judíos, esto que era nuevo, esto que apenas estaban aprendiendo a digerirlo, a tratar de comprenderlo. De repente ellos sintieron y pensaron, esto es para nosotros. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? Eso pensé. No veo a ninguno que tenga así la naricita así. Pero de repente Dios le habla a Cornelio y le dice: manda a traer a uno que está por allá que se llama Pedro. Y de repente Pedro, estando ¿qué? ¿Cómo estaba Pedro? Tiene una visión. Y Dios en la visión le muestra una sábana llena de animales que ellos llamaban inmundos. ¿Cuánto les gustan las carnitas? Pues los judíos no podrían comer eso. Y de repente entre todos esos animales, hasta yo creo que el caso vio por ahí. Y escucha la voz que le dice: Pedro, mata y come. Era totalmente contra su enseñanza. Era totalmente contra la ley. Era totalmente contra lo que Pedro sabía, cómo vivía de toda su vida. Y esa voz que le decía: mata y come, mata y come. Pero si eso es inmundo. Cuando uno se aferra, ¿verdad? Cuando uno se trepa en su macho, ¿y quién lo baja de ahí? Pero Señor, eso es inmundo. Mata y come. Pero, y enseguida tocan la puerta. ¿No está uno aquí que se llama Pedro? Pues sí, allá arriba está uno que está orando. Pues venimos buscando a Pedro. Ahí viene Pedro. Y todavía traía el caso de carnitas aquí en la cabeza. Y que mata y come. Y por un lado decía Pedro: ay, qué sabroso. Y por otro lado decía: ay, no, Señor, es pecado. Y de repente le dicen: es que el Señor te ha mandado llamar para que vayas a casa de Cornelio. Te esperan. Pero Cornelio era un gentil, no era judío, o sea, nada que ver. Pero Pedro, en obediencia, va a la casa de Cornelio y sabe, se encuentra con una familia con hambre, y no de carnitas. Y Pedro obedece, y Pedro habla, y Cornelio entrega su vida a Cristo, y su familia entrega su vida a Cristo, y hasta fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y de ahí para acá, hermanos, tú y yo cabemos ahí también. Cantan los niños entre sus coritos: en el arca de Noé caben todos, yo también. Pues así con lo que pasó con Cornelio, hasta tú y yo cabemos ahí. Y fueron bautizados. Pedro está predicándole a Cristo, a Cornelio, a su gente. Cae el Espíritu Santo sobre todos, incluyendo los gentiles. Ellos también habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, tal cual los apóstoles lo hicieron en el día de Pentecostés. Hablaban todos en lenguas. La señal que siempre acompaña el bautismo del Espíritu Santo será hablar nuevas lenguas. Hay otras cosas acompañadas, sí, pero la primera señal y la señal más notoria es hablar nuevas lenguas. Y Pedro y demás supieron que habían recibido ese poder, ese bautismo, porque los escucharon hablar en lenguas. Aunque esto no lo tengo en mis notas, pero
esta situación que vivió Pedro con Cornelio ante los otros apóstoles, cómo le causó conflictos. ¿A dónde fuiste, Pedro? A la casa de Cornelio. ¿A dónde? Con Cornelio. ¿Con quién? Pero es gentil. Y se armó una revolución entre los. Pero el amor de Dios es tan grande. Por eso digo, tú y yo cabemos ahí también. Por ese amor tan grande que se cumple, como Juan 3:16 dice, porque Dios amó al mundo. Al mundo. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué tenemos que recibir bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario hablar en lenguas? Primero, es la promesa del Padre para nosotros. ¿Cuántos quieren las promesas? Y esto es la promesa, primeramente. Segundo, Hechos 1:8 nos dice que es el revestimiento de poder de lo alto. ¿Cómo lo dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren poder? Hermanos, si tú estás en tus fuerzas, estás luchando, estás hablando, estás predicando, estás orando, sientes que las cosas no se están dando a tu alrededor, como que falta algo, hermano, detente tantito, mírate hacia adentro y llénate de ese poder. Llénate de Espíritu Santo. Reviste tu vida. Asegúrate que la promesa de Dios que ha caído sobre ti, está sobre ti. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia de una vez en la vida. Es algo que tenemos que vivir, que experimentar día con día. Lo he dicho de esta manera. Efesios 4:18, cuando dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, en el original griego realmente la palabra que usa ahí es: hay que ser continuamente llenos. Y muchas veces algunos me han escuchado usar este ejemplo. Es como tener un carro. Usted llega, llena el tanque de gasolina y trae tanque lleno. Usted recibe el bautismo del Espíritu Santo esa primera ocasión, ¿y qué pasa? Trae tanque lleno. Tarde que temprano ese tanque se va a acabar. ¿Está conmigo? Usted empieza a manejar ese carrito, por muy económico que sea su carrito, manéjelo y manéjelo y manéjelo y manéjelo, y ¿sabe qué? Se va a quedar sin gasolina. Y si usted no se para prontamente en una gasolinera a volver a echarle gasolina al tanque, podrá traer el carro que usted quiera, nuevecito, viejecito, bonito o feíto, pero sin gasolina su carro no sirve para nada. Y un cristiano sin bautismo del Espíritu Santo no sirve para poder servir al Señor en su totalidad. Hay que ser continuamente llenos del Espíritu Santo, del fuego. Hechos 2 del 1 al 4, hay una llenura, hay una manifestación que Dios tiene para cada uno de nosotros en eso del bautismo del Espíritu Santo. Quiero decir esto: no tener el bautismo del Espíritu Santo no significa, repito, no significa que no tiene al Espíritu. Quiero aclararlo. Y voy a volver a repetir: cuando uno entrega su vida a Cristo, uno es templo del Espíritu y el Espíritu vive en uno. Pero el bautismo del Espíritu es cuando llega ese poder y lo que hay aquí adentro se incendia, se prende y sale. Y primera manifestación de ello es hablar nuevas lenguas, seguido dones, ministerios y tantas otras áreas en donde Dios quiere usarnos y quiere llevarnos.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 9 de primera de Hechos 1, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Últimas palabras de Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Últimas palabras. Yo pregunto, ¿será importante? ¿Será necesario? Fue lo último que les dijo. Es muy, muy importante. ¿Qué impide que un creyente nacido de nuevo reciba el poder del Espíritu Santo? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué impide? ¿Qué pueda impedir que reciba el bautismo del Espíritu Santo? Bautismo del Espíritu Santo debe ser algo que sigue la conversión del creyente. Tengo toda mi vida viviendo en cuna evangélica, experiencias de bautismos de Espíritu Santo. He visto muchos. Yo lo viví teniendo 7 años de edad. Me acuerdo en una ocasión en Estados Unidos, en unos bautismos, agarraron a este hombre, hermano, lo bautizaron en agua, lo bautizaron, y saliendo del agua, salió hablando en lenguas. ¿Quién oró por él para recibir el bautismo? Nadie. ¿Quién le impuso manos? Nadie. Estaba hambriento, había algo. Y sucede que en el momento en que está saliendo del agua, se suelta hablando en lenguas. Un hermano asistía a la iglesia y ya partió con el Señor. Pero este hermano, él deseaba tanto ser lleno del bautismo del Espíritu Santo. Y se oró una vez, y se oró 2 veces, y se oró 3 veces, y su familia recibió, la esposa recibió, sus hijas recibieron, nietos recibieron, y él se iba a casa tan triste. Y al siguiente culto: yo quiero recibir, y se oraba por él, y nada. Y me acuerdo que en una de esas mi papá le dice: hermano, en su casa, en su cama, antes de dormir, pídale al Señor que le dé ese bautismo. ¿Y sabe qué pasó? Que llega a su casa, que se acuesta, estaba triste, y ahí triste estaba con el Señor: Señor, yo quiero. Y ¡pum! Que empieza a hablar en lenguas. No tiene que venir un mega predicador. No tiene que ser una persona reconocida. No tiene que ser ni en la iglesia. Puede ser bajo un árbol. Hermano, es en la medida de tu hambre, de tu preparación en tu corazón y en la búsqueda tuya de parte de Dios. Casi que quiero terminar con estas palabras. Incredulidad es un factor que pueda impedir recibir. Incredulidad. Pues sí, el Señor lo tiene para él, pero para mí no creo. O pues sí, eso pasó hace 20 años, pero para hoy día no, ya no. O eso pasó hace 2000 años, pero ya no es para la iglesia de hoy. Eso es incredulidad. Y la incredulidad cierra puertas. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no se puede esperar recibir algo de parte de Dios, al menos de que tú puedas creer firmemente en tu corazón que lo vas a recibir. Si simplemente se trata de probar a ver si es cierto o no, si la intención tuya al pasar al frente, digo porque en la iglesia normalmente hacemos la invitación, entonces si tu intención es: yo voy a pasar al frente a ver si es cierto, yo voy porque voy a recibir.
Me acuerdo el viernes pasado en la reunión de oración en Campus Sur, se levanta una jovencita pidiendo oración. Y su petición era: yo le pido porque mi artritis. Y soltó su petición. Terminando le dije: hermana, nunca más diga que es su artritis. Suéltelo. No cargues con incredulidad. No cargues con duda, porque eso te impedirá recibir tantas cosas de parte de Dios. Nuestro Dios es un Dios dador. Es un Dios de promesas. Y Él ha dicho que lo quiere hacer, y Él lo hará. ¿Cuánto lo crees? ¿Y cuánta hambre tienes de ello? Necesita en nosotros haber una sincera y reverente búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo. Olvidarte de todo lo demás, enfocarte a el deseo de tu corazón, porque aún en la palabra leemos que Él quiere cumplir los deseos de tu corazón. Hay que recibirlo con fe y gratitud. Hubo una persona que en todo este proceso en Nuevo Testamento, en ese tiempo de el nacimiento de la iglesia, los apóstoles se levantaron. Comentaba incluso en la mañana, la iglesia fue esparcida. Pablo salió a predicar aquí y allá, y salió a muchos lugares llevando el evangelio. A uno de tantos lugares, ustedes se acordarán de la historia de aquel hombre llamado Simón. Y cuando él vio, Simón, déjeme decirlo de esta manera, Felipe, quien era el predicador, Felipe, había milagros, había prodigios bajo el ministerio de Felipe, ¿sí? Este hombre Simón había visto todo eso. Pero cuando llega Pablo y pregunta: ¿han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y se quedan así como: no. Y entonces ora y son bautizados y empiezan a hablar nuevas lenguas. ¿Sabe qué hizo Simón? Yo quiero comprar eso. Y ofreció lana, ofreció dinero. Milagros ya había visto y no ofreció dinero para los milagros. Ya había visto otras señales y prodigios, pero cuando él vio que empezaron a hablar nuevas lenguas, y seguramente lo que acompañaba el hablar otras lenguas, Simón dijo: yo quiero comprar eso, yo quiero tener eso. Hay más cosas que puedan impedir el poder recibir el Espíritu Santo. Quiero compartir un testimonio y con esto voy a terminar. Este joven narra su testimonio y dice: me congregaba en una iglesia en donde no se manifestaba esa promesa de Dios. Sin embargo, era una iglesia de doctrina sana. O sea, no era una iglesia ya rara. No, simplemente no creían en el mover del Espíritu. Pero dice este joven: a la iglesia le faltaba el revestimiento del Espíritu Santo. Y un día pasé frente a una iglesia que nunca había visto. Era como las 12 de la noche. Escuché ruido y me acerqué y pregunté si podían pasar, y me dijeron: pásale. Y me asombró mucho, pues escuchaba a los hermanos hablar en lenguas
Vi cosas sobrenaturales esa noche. A partir de ahí, dupliqué mi oración a Dios y le pedía el bautismo del Espíritu Santo y fuego a Dios todos los días y en las noches, durante las madrugadas. Aunque ninguno de mis hermanos de mi iglesia donde yo me congregaba habían recibido ese bautizo, yo le creía a Dios. Yo creía que Dios existía. Y un día Dios le muestra una visión a una hermana de una iglesia que vivía el fuego pentecostal. Ella vio en visión que me imponía las manos y yo recibía el Espíritu Santo y fuego. Ella fue a mi casa y cuando oramos, ella puso las manos sobre mí y oró en lenguas, pero yo no recibí nada. Mi hermana de sangre y en Cristo, que se llama Gina, estaba ahí conmigo, y mi mamá de repente tocó a mi hermana y cayó al suelo sin golpearse. Luego tocó a mi mamá y también cayó. Fueron ministradas, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero yo estaba triste, pues no sentía nada. Y le dije al Señor: Dios, ¿qué maldad tengo yo? Pues no siento nada. Señor, cuando menos túmbame, así como a mi hermana. Pero no recibía nada. De repente Dios me abrió el entendimiento y me vi de pie y dije: estoy altivo delante de Dios. Perdóname, Señor. Me arrodillé y le dije a Dios unas palabras cortas: Señor, si tú me bautizas en el Espíritu Santo, yo sé que no es por mis obras, no es por nada bueno que yo haya hecho, sino que es por tu gracia y tu misericordia. Al instante sentí que descendió sobre mí algo sobrenatural, poderoso, el cual me llenó por completo. Era el Espíritu Santo. De repente en mis manos soplaba algo que hacía que se levantaran. Era algo hermoso. Una paz me llenó por completo. Al instante algo tomó mi boca y empezó a hablar en muchas lenguas que yo no conocía. Estaba muy contento. Quería darle gracias a Dios en mi idioma, en el español, pero no podía porque todo lo que hablaban eran otras lenguas. Al rato me di cuenta, abrí mis ojos y vi a todos los que estaban conmigo sentados durmiéndose, y quería preguntarles la hora, mas no me entendían porque me salían las palabras en otras lenguas, pero me entendieron cuando les hice señas. Dijeron: son las 5 de la mañana. Yo me quedé: wow, llevo 5 horas arrodillado con mis manos levantadas, hablando en lenguas. No me había cansado ni un poquito. Estaba fortalecido, estaba lleno del Espíritu Santo y fuego. Y yo sé, y me gustaría poder invitar a 1, 2, 3, 4 aquí al frente, compartieran testimonio del tiempo en que Dios le bautizó. Pero quiero dar lugar a que oremos. Cuando el Señor a mí me bautizó, tenía yo 7 años de edad. Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer. Nos congregamos en la calle Faja de Oro, en una casa. Me sacaron de la iglesia cargado, subieron a la camioneta. Iba una hermana manejando, no voy a ni mencionar su nombre, algunos la conocen. Ella iba enojada porque no me callaba. Pero fue algo tan poderoso. Y yo sé que fue una experiencia que marcó mi vida por la eternidad. Otras cosas se olvidan, pero la noche del bautismo del Espíritu Santo no se olvida. Esa promesa cuando llega a tu vida, esa promesa cuando te toca,
te cambia y te hace actuar en valentía, te hace hablar con poder, hace que hagas cosas que antes no hacías. De eso es lo que estoy hablando, y eso es lo que la iglesia hoy necesita. Nos ponemos en pie. Una vez que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es algo que necesitas practicar todos los días. A lo mejor practicar no se oyó muy bonito. Déjeme decírselo en una palabra más espiritual. Lo necesitas orar todos los días. Necesitas hablar en esas lenguas todos los días, todos los días, todos los días. Es un idioma nuevo. Es un idioma que tal vez para empezar batallas, pero mientras tú lo estás practicando, se va volviendo más intenso. Cuando hablas en lenguas, es algo o son palabras que tú no entiendes. Si tú crees que al estar hablando en lenguas tú estás pensando lo que estás diciendo, hermano, estás mal informado, porque no es así. No es así. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, a mí sí. Cuando yo me pongo a orar en español, yo llego de repente a un punto en mi oración que yo me quedo sin palabras. Yo me quedo así como, ¿y qué sigo diciendo? Ya se me acabó. Oh, pero yo me suelto en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue orando, sigue intercediendo. Puede ser que yo esté orando en lenguas, yo esté orando por alguien en otro lado del mundo, orando por personas que ni conozco, porque es el Espíritu que está intercediendo. Pero tú y yo lo necesitamos, y la obra del Señor lo necesita. La iglesia de Cristo lo necesita. Antes de hacer el llamado, repito esto: si tú ya entregaste tu vida a Cristo, eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Aquí. Entendiendo esto, entonces, cuando tú empiezas a pedir bautismo del Espíritu Santo, no es algo que va a venir de afuera hacia ti, es algo que ya está en ti y que va a surgir como ríos de agua viva. Y no tengas temor, y no tengas miedo. Yo sé que como que no checa en nuestra mente hablar algo que no sabemos que estamos diciendo, porque lo primero que dice el ser humano es: si no, estoy loco. Pero dale esa libertad al Espíritu. Dale la libertad. Muévete en el Espíritu. Si alguien, y esto lo dije esta mañana, si alguien hoy o mañana o cuando sea se te llegara a acercar para decirte: te voy a enseñar a hablar en lenguas, una, repréndalo. Dos, avíseme quién es, porque no se puede enseñar a hablar en lenguas. Es algo que sale de aquí. Si alguien se te acerca y dice: es que tienes que hacerle así, bla, 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 mándalo a volar con todo respeto, porque no es así. Porque es algo que empieza aquí. Y mientras tú estás adorando al Señor, mientras tú estás levantando tu voz en adoración, tu lengua de repente se te va a poner gruesa, como que no te va a responder. Tú mismo vas a sentir raro adentro. Hermano, es señal, es tiempo. Suelta tu lengua y empieza a hablar. Habla, habla. No porque alguien te diga qué decir, sino porque es el Espíritu Santo en ti queriendo fluir. Pero si tú te detienes y tú no sueltas tu lengua, eso que está en ti no va a poder fluir. ¿Cuántos desean llenura?
Bautismo. Si tú no has sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, hermano, hermana, pásale aquí al frente ahora. Vamos a orar. Yo necesito hermanos, necesito hermanas que me ayuden a orar. Si tú ya eres bautizado en el Espíritu Santo, hermano, ora, intercede. Si es posible que te acerques a orar por personas que están al frente, que están en necesidad de recibirlo, hagámoslo. Recordemos, unidos en un mismo sentir y orando. Aleluya, Jesús. Levanta tus manos, levanta tu voz, empieza a adorar, adora, levanta tu voz, no tengas temor, no tengas temor. Adora a Jesús, pídele esa llenura, pídele ese poder, pídele el hablar en nuevas lenguas. Oh, rabasariando lorororobo siria rabanda. Corabanda la rabasiria tarara basanda. Oh, riando lorororobo siriando lorobo siriando. Arando lororobo sirianda la rabasanda.